figura de él, ¿no es cierto? Un hombre mutilado, con una sola mano, en fin, era un personaje, ¿no? Con su bastón. Íbamos a comer a la casa de alguien, por ejemplo, y tanto él como Marina comenzaban a dibujar inmediatamente. Había una sobremesa y la sobremesa era conversar, pero ellos sacaban su lápiz y comenzaban a dibujar. La historia del grabado en Chile yo creo que la soporta Hermosilla, ¿no es cierto?, desde su emergencia muy fuerte, de más o menos mediados de los 40, ¿no es cierto? Posiblemente el 47, bueno, el 47 hace Hermosilla el gran culmine, yo diría, de la gestión de Hermosilla en el grabado chileno, que es el salón de grabadores que se hace acá en Santiago, en la galería o en la sala del Ministerio de Educación, ¿no? Poniendo un acento, y creo que es una cosa que hay que hacer hincapié en Hermosilla, que es la primera persona que no es un pintor que graba, sino que es un grabador 100%. La linografía, exactamente, y parece que hay alguna gente que tiene confusiones ahí, era producir matrices de impresión con un material mucho más blando y sin veta, por lo tanto muy fácil de trabajar en distintas direcciones, con instrumentos relativamente simples, por así decir, no el buril, que es una cosa de mucho trabajo, ¿no? Y es lógico porque para hacer buril hay que tener las dos manos. Eso no lo ha explicado nunca nadie. Se pone una almohadilla, se toma la plancha y se fuerza la plancha para hacer entonces era imposible que un hombre que tenía una sola mano pudiera grabar en talla dulce, digamos, con buriles, ¿no? Una técnica para hacer clichés sin usar material fotográfico y sin tener que hacer el grabado en madera en boj o en madera de contrahilo, como se llama, ¿no? Hombre, así, es una calcografía. Entonces el castillo de zinc es una calcografía, su propio retrato de la madre es una calcografía. Precisamente tú abriste el libro aquí frente a la zincografía, ¿no es cierto? Que es un ejemplo muy interesante de... Porque yo dibujaba, ilustraba libros y cosas así. Y él me subió y me bajó porque no me dedicaba al grabado, porque yo decía que tenía que dedicarme al grabado. Creía que el concepto de grabado era democracia, básicamente. Y el hecho de que él expusiera hasta en los colegios, desde siempre. Incluso le pedían un trabajo, una serie de trabajos, y decía, ya dono esto. Y donaba un montón de grabados o dibujos para un lugar específico que pueda ser admirado por otros, haber visto todo. Lo hizo en varias bibliotecas, en lugares así como públicos, pero de gente común y corriente. Pero él consideraba el grabado como la impresión, como desde la impresión misma, de la tipografía misma. Entonces no tenía ningún asco en decir que cualquier cosa que podía replicarse de esa manera era grabado. Decía que la fotocopia era parte del grabado. Perdona, unos grabados de Carlos Hermosilla. Carlos Hermosilla, de Paulo Neruda y otro de Gabriela Mistral, hecho en fotocopia. Él lo firmaba como dice la norma. La norma dice que con lápiz grafito tienes que hacerlo de tal manera. Él mandaba la punta del cerro a eso. Lo que le interesaba es que llegara a la gente. Entonces él firmaba con lápiz pasta en cualquier parte. Él tenía una visión contemporánea del grabado. Es decir, no alquilosado en la historia y bla 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 de todas las técnicas tradicionales, sino que era un poco tradicional en eso. Uno puede sacar una imagen visual de luz y sombra y traducirla en un grabado, copiándola, y ya es absolutamente voz populi en todo el mundo. Que en los años 70 ya estaba Cáncer, Raquel Fornoer y González, era cambiar el discurso, que todo era grabado al final. Porque ellos tradujeron al final que todo era grabado, porque todo podía copiarse. Hasta las personas podían copiarse. En el proceso de grabado, de iniciación al grabado de la escuela, que vengan a conocer los planos, la planografía, el hueco grabado y el relieve, las tres. Y antes no metíamos el plano, ahora metemos varias cosas en el plano, para que puedan al final de un semestre poder adquirir alguna información de lo que viene. Entonces resulta un lenguaje bastante práctico, por eso, porque se puede traducir inmediatamente a la impresión, a cualquier impresión. Entonces la xilografía y otros medios
son posibles de traducir a un lenguaje contemporáneo. Un gesto es un grabado. Ahora que sea tan elaborado y todo eso, cada uno lo decide sobre eso. Y encima viene de la matriz. Te da la autoridad como para hacer eso. Entonces, conceptualmente se puede hacer cualquier cosa. No hay límite. Hermosilla dice es que él hacía obra de tipo social o obra socialista, así se lo miraba, digamos, de un punto de vista de los artistas modernos, por así decirlo, contemporáneos, ¿cierto? Lo miraban como un artista que tocaba temas sociales. Y yo creo que el problema de él es que él se sentía artista popular. Él retrataba lo que él era, lo que era su medio, era el mundo, él participaba en el mundo de los trabajadores, no en otro, digamos, ¿no? Esa herencia de Hermosilla de algún modo resuena también en eso, ¿no? Evidentemente una figura notable, muy importante, ¿no es cierto? Y sobre todo por su condición de humanidad, ¿no? Que también lo resaltan todos los autores que escribieron algo sobre él. No es menor que en el tiempo se haya materializado esa utopía de tener en Valparaíso un museo del grabado. Y sobre todo lo más relevante es que a partir del fondo de las obras que donó Carlos Hermosilla, tenemos parte importante de la historia del grabado chileno. En una suerte de asociación borgiana, Carlos Hermosilla inicia la enseñanza del grabado en la recién iniciada Escuela Municipal de Bellas Artes, y en 1959 se realiza su primera retrospectiva. Hay que tener presente que Carlos Hermosilla era un artista militante. A propósito de eso, no es casual que hemos seleccionado esta obra de Carlos Hermosilla, que corresponde precisamente a la década de los 40, la serie de las banderas, ese imaginario respecto de la relación arte, política o sociedad, como se le llamaba en ese momento, muy vinculado con una escena que también en el último tiempo ha sido estudiada, que es el tema del muralismo. A mí me parece, sobre todo la serie de las banderas, que son casi como bocetos o maquetas de murales, es decir, que acá la vemos en unas medidas a escala de 20 por 30, pero en sí da cuenta de esa suerte de monumentalidad. Es por la procesualidad del grabado es que se da en este marco colectivo, es decir, esto que el taller de grabado esté dividido en zonas secas, en zonas húmedas, zonas de impresión, exacto, hace que tenga como esa dimensión. Se conjugan estas dos variables, es decir, la obra y la enseñanza, y de ese punto de vista me parece sumamente relevante esa situación. Todo lo que está sucediendo me parece que arma constelación. Estamos en condiciones ya de que deberíamos sentarnos a escribir la historia del grabado chileno.